porque una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente. Acción Ciudadana presenta el informe Transparencia Activa en Proyectos de Infraestructura Pública 2025. En esta ocasión presentamos los datos más relevantes del monitoreo sobre transparencia activa en proyectos de infraestructura pública 2025, analizando el cumplimiento legal de las instituciones salvadoreñas en la publicación de información oficiosa según la Ley de Acceso a la Información Pública. En primer lugar, es importante preguntarnos ¿por qué es relevante evaluar el cumplimiento de publicar la información oficiosa de los proyectos de infraestructura pública? Es importante porque muestra el nivel de transparencia en dichos proyectos, advirtiendo si las instituciones que están a cargo cumplen la LAIP publicando toda la información oficiosa. Además, la evaluación de transparencia es un mecanismo para detectar riesgos de corrupción, pues los grandes proyectos de infraestructura pública son altamente susceptibles a irregularidades y corrupción a gran escala. Téngase en cuenta que la transparencia activa es la herramienta principal de control social para mitigar estos riesgos. Finalmente, por vigilancia del endeudamiento público y uso eficiente de los recursos. Ante la tendencia del gobierno actual de aprobar enormes préstamos internacionales masivos y sin mayor deliberación legislativa, es indispensable que la ciudadanía conozca en qué se invierten esos fondos, su fuente de financiamiento y el estado real de ejecución de las obras. Ahora procedemos a conocer los hallazgos más relevantes del monitoreo, el cual incluyó 23 proyectos de obra pública como seguimiento, ya que han sido evaluados desde años anteriores. Además, se monitorearon por primera vez algunos proyectos nuevos de enorme envergadura y que son prioridades del gobierno. En general, los resultados revelan un panorama crítico en transparencia activa. Veamos. En el seguimiento a los 23 proyectos evaluados desde años anteriores, los resultados muestran un deterioro en los niveles de transparencia activa, y es que 14 de 23 proyectos, es decir, el 60%, no obtuvieron ningún punto de 23 posibles según la normativa, es decir, no se encontró información publicada en los portales de transparencia. El porcentaje en el nivel de transparencia activa de los 23 proyectos evaluados fue de 19%. Quiere decir que alrededor del 80% de la información no fue publicada en los portales de transparencia. Esto representa un retroceso respecto a 2024, cuando se verificó un 26% de la información. En ningún proyecto se verificaron los 23 parámetros de información previstos en la LAIP, y el puntaje más alto fue 16 puntos sobre 23. En algunos casos, documentos que estaban disponibles en 2024 como contratos ya no se encontraron en 2025 y la búsqueda de la información se tornó más engorrosa. La causa principal de la ausencia de información en esos proyectos es que se encuentran bajo reserva, generalmente por 7 años. Sobre eso, el informe identifica un patrón persistente de clasificación de información como reservada, impidiendo conocer detalles sobre planificación, contratos, ejecución, supervisión, etc. Entre las reservas más relevantes destacan la del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, que mantiene reservas amplias sobre planificación y ejecución de la obra. También tienen reserva los proyectos viales estratégicos como viaductos, puentes y ampliaciones que están bajo reserva total. Entre estos, ampliación de tramo Los Chorros, Puente General José Manuel Arce, Frontera La Achadura, Periférico Gerardo Barrios, etc. A esas reservas se suman la de algunos de los nuevos proyectos como el de 2 escuelas por día, iniciado en mayo de 2025, fue declarado bajo reserva total por el MOPT en septiembre de ese año. Otros proyectos que han corrido la misma suerte es el de energía geotérmica, que también fue reservado por la CEL por 7 años desde junio del mismo año. Esta situación limita significativamente la posibilidad de fiscalizar el uso de los préstamos otorgados por organismos financieros internacionales y la ejecución en dichos proyectos. En cuanto a los proyectos evaluados por primera vez, se identificaron las siguientes situaciones. Hay una tendencia de aprobación acelerada de préstamos con organismos financieros como el BID, CAF, BCIE y Banco Mundial. La poca información que se pudo verificar sobre esos proyectos fue mediante la consulta a los sitios web de estos organismos financieros. Se denota la escasa o nula publicación de información en portales oficiales de las instituciones responsables de los proyectos.
Se suele presentar información parcial que es difundida a través de conferencias de prensa, pero no según los parámetros de la LAIP. Hay que recordar que la publicación de información oficiosa debe hacerse en los portales oficiales, la publicación en otros sitios como estrategia de marketing gubernamental, como el sitio web donde se publica la información sobre 2 escuelas por día. No eximen el cumplimiento de la LAIP. Estas circunstancias generan imposibilidad de conocer y ejercer contraloría social desde las primeras etapas de los proyectos. En los proyectos evaluados se constató que el MOPT es la institución con el mayor número de proyectos emblemáticos, tanto de los proyectos monitoreados de años anteriores como en los proyectos nuevos. Cada año incrementa su presupuesto justamente por estos proyectos. El MOPT es una entidad que utiliza de forma excesiva la reserva de información y se constató que en ciertos proyectos ha declarado la reserva a partir de solicitudes de ciudadanos requiriendo la información. En varios proyectos no se encontró documentación ni en los portales institucionales ni en Comprasal. A partir de los hallazgos antes señalados, a modo de conclusiones podemos destacar lo siguiente. Retroceso en la transparencia activa. La información disponible es menor que en 2024 y algunos documentos previamente publicados ya no están accesibles. Incumplimiento generalizado de la LAIP. En la mayoría de los proyectos no se cumple la obligación de publicar la información según los parámetros legales. Ninguna institución evaluada cumplió el 100% de los parámetros que exige la LAIP. Reserva de información es el principal obstáculo. La clasificación sistemática de proyectos estratégicos como reservados impide el acceso a información clave sobre contratos, ejecución y uso de fondos públicos. Alto riesgo de corrupción. La combinación de grandes préstamos internacionales, aprobación legislativa sin mayor deliberación y baja transparencia activa incrementa el riesgo de uso indebido de recursos públicos, sin posibilidad de una fiscalización ciudadana. Necesidad de mayor control institucional. Dado el patrón identificado, el informe sugiere que entidades contraloras como la Corte de Cuentas deben intensificar auditorías sobre proyectos con altos montos presupuestarios y baja transparencia. Máxime cuando existen instituciones como el MOP, que concentra un buen número de proyectos. Para finalizar, la investigación confirma que la transparencia en infraestructura pública no solo es un requisito legal, sino una condición esencial para garantizar una efectiva rendición de cuentas y un uso eficiente de los recursos. Muchas gracias. Acción Ciudadana agradece su sintonía. Le invitamos a ingresar a nuestro sitio web para más información.